miradas en el gobierno sobre la interna. Una es una A mirada que ver. se podría decir, che, si tenemos diferencia, no tenemos ningún problema en ponerlas sobre la mesa. Tenemos diferencias sobre la estrategia, tenemos diferencias sobre cómo hay que enfrentar del año que viene, tenemos diferencias sobre qué narrativa tenemos que establecer. Algunos dicen, eso no es problema. Un poco sería la mirada de Lilia Lemoine o de incluso el Gordo Mm, Dan diciendo, che, si nos tenemos que agarrar a trompadas, agarrémonos que sea fuerte, ahora. bien ahora. Eso sería una mirada. La otra mirada es una mirada que está recontra buena porque es una mirada, a mi entender, estratégica. Es, ¿qué hacemos en 2027? Mientras que intentamos que baje la inflación, que no va a ser de un día para el otro, mientras intentamos que crezca la economía, ¿nos aliamos o no los aliamos con alguna fuerza política que naturalmente están más cerca nuestro que no? Y ahí es una discusión muy válida porque algunos creen que si no se establece algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con el PRO en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, la idea de que en el año 2027 se puede ganar fácilmente o ganar en primera vuelta, me parece que estaría un poco lejana. Pero además de la Luis, interna libertaria, perdón, Pancho, hay otra interna que sí, crece todavía más, que es salvaje, que es el poder, que está llena de golpes bajos y que es la interna del PJ, ¿no? claro, claro, porque bueno, entramos también en un periodo que este año no es electoral, pero arranca de algún modo los proyectos de cada uno, ¿no? Yo estoy seguro de que, bueno, Kicillof va a querer competir, yo creo que Massa va a querer competir, no sé cómo, en qué punto se encuentran esos dos proyectos, pero seguramente eso también va a empezar. Querido Pancho, lo dijiste muy bien, entramos en un año preelectoral, donde todo el mundo se está acomodando. Cristina, que le manda a decir por Mayra Mendoza, ese WhatsApp de Mayra Mendoza no se filtró porque alguien se equivocó. Lo quisieron filtrar diciéndole a Kicillof, viste, Carlos Bianco, que se va a reponer, se fue a operar del apendicitis porque iba a tener peritonitis en España. Una situación y un contexto muy diferente cuando Cristina tuvo el mismo problema y vos no la fuiste a visitar, Axel Kicillof. A Kicillof le están marcando la cancha todo el tiempo, igual que se la marcaron a Alberto Fernández. Kicillof no quiere ser ni como Alberto Fernández ni como Scioli, pero cada vez se parece más a Alberto Fernández por un lado y a Scioli por el otro, porque cada vez que le preguntan sobre algo, da unos rodeos enormes para no terminar en nada, cuando todo el mundo sabe que ya lanzó su precandidatura a presidente de la Nación. Viéndolo desde el lado del gobierno, ¿al gobierno le conviene que la candidatura sea Axel, que sea un Massa, que sea un outsider de la oposición, estoy diciendo? Lo que piensa el presidente Milei y lo que piensa una parte del gobierno, que incluye a Karina Milei y a Martín Menem y a Lule Menem, y entiendo que también a Diego Santilli y a otra parte del gobierno que está en sintonía con esa, es que no importa quién tenga enfrente, que al gobierno le va a ir bien si a la economía le va bien, que Milei va a tener que competir con su propia gestión. Y esto es lo que piensa, y yo creo que lo siguen pensando. ¿Y ellos piensan que la interna no incide en eso? Bueno, si piensan que la interna no incide, están muy equivocados. ¿Y por qué? Internas en este país siempre estuvieron a la orden del día. Hay internas. La interna del PJ hoy, en todo caso, impacta en la gestión de la provincia de Buenos Aires, que deja mucho que desear, por un lado, y que tiene a muchísima gente en condiciones muy precarias, por ejemplo, vinculada al sistema de salud, cuando hablamos de IOMA. Ahora, la interna de un gobierno nacional como el de Javier Milei, además de impactar en los sectores, en Javier Milei, en Santiago Caputo y en Karina Milei, y en todos los que están abajo, impacta en la figura del presidente, en la gestión de gobierno y, por ende, en el país. Por eso es un problema. ¿Y por qué te estoy diciendo Claro, esto? sí. Nosotros esa película, Pancho, vos eras un niño, pero yo ya la vi con el gobierno de Macri. La interna de Juntos por el Cambio, aunque era solapada, terminó Claro. lastimando mucho a Juntos por el Cambio. Y la Pero interna del Luis, es que PJ hizo cuando pelota al país.
Pero es que cuando la interna te empieza a incidir en cuestiones de gestión o electorales, vos acabás de nombrar algo que es muy sensible, que es el tema del armado para el año próximo. Si es la misma discusión del 2025, nos aliamos, repartimos con los gobernadores, vamos con aliados o privilegiamos lo propio. Eso seguramente es una discusión válida, pero que el que compra, por ejemplo, los bonos, que tiene que ver con el riesgo país, está mirando. Entonces, si te sube el riesgo país, también te dificulta la gestión, no puedes endeudarte a una tasa razonable. Es decir, todo tiene incidencia y por eso yo te preguntaba esto, ¿no? Más allá de que es demasiado pronto, pero vamos a lo más concreto. Vos decís, el gobierno cree que la situación se va a ir aplacando. Este año probablemente la inflación sea más baja en abril. Hay que ver qué pasa con la actividad. ¿Qué es lo que piensan adentro? Bueno, a ver, si vos lo escuchás al ministro Luis Caputo, no es necesario que se hable off the record con él, porque él dice públicamente, los próximos 18 o 20 meses van a ser los mejores de la economía argentina. Las elecciones del año que viene, en este contexto, van a ser un paseo por el parque. Viste que tiene el lenguaje de trader Luis Caputo, ¿no? Entonces dice, yo apostaría, Sí. yo le apostaría frente al mercado que Javier Milei va a volver a ganar las elecciones. Yo no sé si hay una discusión dentro del gobierno, pero hay una toma de conciencia dentro del gobierno. Recomiendo una nota de Ezequiel Burgo en Clarín, muy interesante. La leí, mira, sí, muy sí, interesante, sí. muy interesante. Sí, a ver Hoy a la mañana. si coincidimos en esta referencia. Ezequiel dice lo siguiente, corregime, Pancho, que vos tenés una mirada económica mucho más detallada e interesante. Dice, en el gobierno, algunos sectores, incluso el equipo económico, se está empezando a dar cuenta, porque la realidad lo empujó, que bajar la inflación que volaba a una hiper, hacia una hiper, a 1 o a 0, es muy difícil, que muy probablemente la inflación, por más que baje, va a estar eventualmente entre el 2 y el 1. Y eso no sería ningún demérito, al contrario, hay que bajar las sobreexpectativas, porque países muy serios como Israel tardaron entre 5 y 8 años, ¿no?, en bajar la inflación de manera contundente. Sí. Uruguay también, Chile también. Y a mí me parece que esa toma de conciencia, yo no soy un experto en la materia, sería un buen aprendizaje de parte del gobierno y de parte del presidente Javier Milei, porque estaría parado en otro lugar, que es un lugar distinto al de las sobreexpectativas, como cuando decían la economía va a crecer como ya sabemos que decía que iba a crecer, o la idea de que la inflación podría empezar con 0, ¿no?, en agosto próximo. Con que vos tengas todos los meses una tasa menor, ya ahí estás encaminado. Después, ¿cuánto lleva? Viste que esto lleva retrocesos. Yo miraba, por ejemplo, el otro día el dibujo de cómo se bajó la inflación desde el 89 en los 90 y tuvo retrocesos. No es que era uniforme, todos los meses caía. Es un proceso largo. Por eso es tan importante que no vuelva. Sí, y por eso es tan importante en algún momento mirar el cuadro de hasta dónde se llegó. Si vos te fijás en la curva de cómo cuando terminaba el gobierno de Cristina, Alberto y Massa, o Alberto, Cristina y Massa, se iba al pico y bajó muy rápido y rotundamente, eso es un mérito y un dato positivo que al gobierno nadie le puede quitar. Pancho, yo no quería interrumpir esta conversación, sí invitarte a cambiar un poco de rol, o en todo caso mejorarlo, porque ahora es muy bueno que me respondas vos, porque venimos siguiendo con mucho detalle la investigación que vos desde el primer minuto hiciste sobre el tema de la CIRA. Las importaciones. Las importaciones. Vos le estás diciendo a esta investigación judicial, o algunos lo denominan, el robo del siglo. La pregunta es, ¿por qué le decís el robo del siglo? Y luego, ¿quiénes estarían involucrados? Porque desde el punto de vista político, eso llegaría, dicen algunos, hasta el propio Sergio Massa. Bueno, vamos rápido porque hay poco tiempo. Es, primero, robo del siglo por el monto del que se habla. Si vos le pedís coimas a cambio de autorizar importaciones a los empresarios, como es la presunción del fiscal Picardi en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, estás hablando de una fortuna. La Argentina importó en ese año 75.000 millones de dólares. Yo lo pongo en estos términos. Vamos a suponer que vos le sacaste 1% nada más
no 10 o 15 como son las pruebas que encontró el fiscal. 1% nada más de todo de ese monto son 750 millones de dólares. Es decir, con eso pagás 10 campañas a presidente. Recordemos que la política financia muchas veces de modo irregular las campañas. Entonces, atención, porque el fiscal encontró por lo menos 4 operaciones de presuntas coimas de entre el 10 y el 15% en esa etapa. Creo que es una investigación que recién empieza, que está en secreto de sumario, pero que va a hacer mucho ruido. No te quiero quitar tiempo, pero ¿me podrías explicar el mecanismo para que lo entienda hasta un niño o alguien muy duro de entendederas como yo? Bien, en pleno cepo, como estábamos en esa época, no había dólares para nadie, los centros de salud no tenían contraste los cardiólogos, digámoslo así, esto pasaba. Había empresas que decían, yo voy a pedir permiso para importar. Lo que necesitan las empresas es los dólares, que se los da el Banco Central. ¿Cómo los obtengo? Una ventanilla del Estado les decía, ¿cómo no? Yo te los consigo, pero dame el 10%, dame el 15%. Bueno. Luis, esto va a hacer ruido. Te mando un abrazo. Y nos vemos en cualquier momento. Esta noche vamos a seguir con esto. Y recordar que compraron, se quedaron con los dólares y compraron, por ejemplo, aviones privados a un precio de morondanga. Muchos aviones privados. Claro que sí. Se abren varias ventanas. Gracias.